Bien, seguimos entonces con esta segunda parte. Habíamos quedado, yo les anticipaba que la idea era hacer el tratamiento de algunas características de la ecobiología de gramilla como ejemplo de especie perenne y sus relaciones con los manejos o las propuestas de control que puedan ser consideradas. Al igual que en el video anterior, les pido disculpas, pero voy a retirar la cámara porque me resulta más fácil. Todavía no tengo todo el entrenamiento. En estas situaciones me resulta más fácil continuar solo con el audio y la presentación. Cynodon dactylon, conocida como gramilla, se reproduce fundamentalmente en forma sexuada. Si bien tiene la capacidad de reproducirse por las dos vías, y ahí ustedes tienen un detalle de un trabajo muy conocido de la bibliografía de un investigador que trabajó muchos años en Cynodon dactylon, Horowitz. Ellos evaluaban la cantidad de propágulos sexuados y asexuados que se producían a partir de una yema, es decir, plantaban, sembraban un trozo, un fragmento de un estolón conteniendo yemas y a partir de esa yema, en el plazo de una estación de crecimiento en la zona cercana, en una zona en Israel, con condiciones agroecológicas bastante similares a las nuestras, ellos obtenían una cobertura de suelo de 2,7 metros cuadrados, fuera que se proviniera de yema o de semilla, en el plazo del periodo de crecimiento, y el total de semillas producidas eran 207.000 semillas y 19.722 yemas. Bueno, esa es la capacidad multiplicativa que tiene Cynodon dactylon. A partir de 1 da 207 más 19.000 y tantos propágulos. 19.722 yemas, propágulos vegetativos, 207.400 semillas. El tema es que la semilla, la propagación por semillas, tiene muy baja incidencia. Y esto fue evaluado, fue estudiado en un trabajo que se hizo en Uruguay, en el que se determinó que solo el 0,25%, disculpen, 0,25, no llega ni a 1, 0,25% de las semillas están llenas, pero de este 0,25 de semillas llenas, solo se alcanza entre un 2 a un 47% de germinación. Y además tiene mucha dificultad en la implantación. De hecho, y más allá de que en alguna oportunidad alguien vea y pueda encontrarse con un brotecito una emergencia a partir de una semilla de Cynodon, a veces ocurren bostas de animales en el campo, en general no tienen sobrevivencia y esto no existe, no es una realidad la infestación a partir de semillas en esta especie. Por el contrario, aún siendo mucho más baja, porque vean ustedes, estamos hablando de una producción de 19.722, bastante inferior de las 207.000 semillas, esta es la propagación real. A partir de estas yemas es que se producen las nuevas infestaciones de gramilla en los campos. Por otra parte, este mismo señor Horowitz, vean ustedes, el año 1972 se lo considera en realidad el padre de los estudios en el área de ecobiología. A partir de una yema, él decía, se logra una infestación de 25 metros cuadrados, alcanzan 400 trozos que tengan una yema para
infestar una hectárea, perdón. Y hay algunas estimaciones que son interesantes. Este otro investigador en el año 74 estima 23 millones de yemas en la hectárea. Y Ríos, una investigadora de línea, en el año 92, a partir de una estimación de 13 yemas por gramos de materia seca colectado en superficie de gramilla, estima la cantidad de yemas, por lo tanto, el banco de propágulos que existen en situaciones de praderas de un año y medio con 3.800 kilos de materia seca, en los primeros 0,15 centímetros de suelo, con 3.800 kilos de materia seca de gramilla, tendríamos 87 millones de yemas en la hectárea. En el caso de praderas de tercer año y cuarto, que ya están en general más engramilladas cuando no se ha tenido la precaución de limpiar previo a la siembra de la pastura, y se está con niveles de infestación bastante superiores, las estimaciones daban 106 y 202 millones de yemas en la hectárea. No es la situación actual, pero era una situación frecuente antes de la instalación de la generalización del cero laboreo en pasturas en el país. ¿Dónde se encuentran estas yemas? ¿Dónde está localizado ese potencial de propagación? Bueno, se encuentran en rizomas y en estolones. La mayor proporción se encuentra en rizomas, un 70% de las reservas de la planta se encuentra en rizomas y un 30% se encuentra en estolones sobre la superficie del suelo. Y en estos rizomas siempre la ubicación de las yemas es más bien en superficie que en profundidad. Vean ustedes el 62% en los primeros 15 centímetros de suelo. Por supuesto que esto no es un promedio y depende de la textura del suelo, depende de la compactación, depende de la humedad, entre otras cosas porque los rizomas presentan plagiotropismo, es decir, de alguna manera se movilizan hacia las zonas más compactadas. Esa es la respuesta trópica de entropismo que tienen los rizomas de esta especie. Ahora bien, esos propágulos en rizomas y en estolones, ¿cómo se establecen? ¿Cuándo se da y por qué la brotación de los propágulos vegetativos? 3 son las determinantes de la brotación. En primer lugar, el nivel de reservas. Es decir, esto para decir qué magnitud de brotación tenemos. Cuanto mayor haya sido el acúmulo de reservas en la estación de crecimiento previa, durante el verano anterior, el crecimiento de gramilla, si el crecimiento de gramilla fue muy exuberante, fue muy importante, seguramente acumuló mucha reserva. Entonces es de esperar importantes brotaciones al año siguiente. Eso estaba en el conocimiento empírico de mis abuelos, serían casi vuestros tatarabuelos, que siempre decían al terminar un verano de muy buenas condiciones hídricas y térmicas y se veían enormes crecimientos de gramilla, se sabía que esperaba un infierno al año siguiente. Por otra parte, temperaturas. Cualquier yema, las distintas especies tienen una temperatura crítica y una temperatura promedio para la brotación. En el caso de gramilla se ha ubicado aproximadamente en los 8 grados la temperatura crítica, por debajo de la cual no existen brotaciones, y la temperatura promedio de la brotación, es decir, cuando se da mayoritariamente la brotación, tiene lugar entre los 11 y 12 grados de temperatura del suelo. Como ven ustedes, eso no hace que sea muy temprana.
más bien entrada en la primavera, y eso es lo que se observa y ustedes pueden observar a campo. Pero por otra parte, la brotación también tiene un patrón respetando las dominancias apicales. Este es el tercer y muy importante determinante de la brotación y con grandes implicancias en el control. ¿Qué quiere decir? Que la brotación tiene está regido por efectos de dominancia apical. Yo no sé, aquí es donde me resulta más difícil, así por esta vía, pero las yemas no poseen dormancia. Eso es propio de las semillas. Digo porque a veces hay quien se equivoca. Y tampoco germinan, disculpen ustedes, las yemas no poseen dormancia, sino que brotan cuando se disrumpe la dominancia apical. Cuando se disrumpe la dominancia apical. ¿Qué significa esto? Que cada estolón, o cada rizoma también, cada estolón y cada rizoma, brota primero la yema del ápice. Como ustedes pueden ver, en cada uno de estos estolones termina en una yema brotada. Las yemas que están inmediatamente próximas a esta yema apical que brotó, se ven inhibidas por la brotación de la primera. La yema apical, la última, la del ápice, brota y en su brotación se produce un balance de citoquininas y giberelinas, un balance de hormonas que determina la inhibición de las yemas próximas. La inhibición de las yemas próximas no es que sea que inhiban, sepan cuáles son las próximas, sino que ese mensaje químico se va diluyendo en su traslado, entonces es muy fuerte la inhibición de la yema más próxima y empieza a ser cada vez menor en las yemas más distantes. Y así ustedes pueden ver, por ejemplo, en el estolón este más largo, y me queda la duda si estoy señalando en el video, pero en este estolón no hay brotaciones aquí. Esta recién comienza a brotar y esta que estaba más distante ya tiene más crecimiento porque brotó primero. Cuanto más alejadas están de la yema apical, menor es el efecto de esa transmisión química del mensajero químico de la inhibición y entonces mayores probabilidades existen de brotación. Con esto quiero decirles que a veces decimos algo que es muy gráfico, pero cuando se ve al principio en la primavera, cuando recién se han estabilizado los 10, 11, 12 grados y vemos brotaciones de gramilla, aun cuando sea abundante, eso no es nada más que la punta del iceberg, es solo un indicio de lo que está. Lo primero que brotan son las yemas apicales y capaz que esas yemas apicales están en una misma estructura que tiene una enorme cantidad de yemas, todas las cuales están siendo inhibidas por aquella, la primera, la del ápice, y bueno, en una inhibición que depende de la distancia al ápice. Pero seguramente están viendo solo una parte de todo lo que puede expresarse en ese campo. Esta brotación que decimos tiene lugar por lo general a mediados de la primavera, cuando se estabilizan esas temperaturas en suelo, emite un brotecito, a partir de esa enorme masa que nosotros aquí se grafica en negro, ese rectángulo negro representa toda la masa de yemas de reserva, todo ese banco de reserva de propágulos vegetativos que hay en el suelo en profundidad. Emerge el brotecito, crece ese brote y aproximadamente cuando está entre la cuarta
y la sexta hoja, pero más a partir de la sexta hoja, comienza su crecimiento rastrero, estoloniza. No ocurre hasta tanto no alcanza la sexta hoja. Cuando eso ocurre, el estolón cambia el hábito, el tallo cambia el hábito y directo se vuelve rastrero. ¿Qué implicancias tiene esta estolonización? Esto transformarse en rastrero, que al transformarse en rastrero se generan enraizamientos, se enraiza y con eso, de alguna manera, tiene otra forma de incrementar sus niveles de reserva. Porque mientras está conectado a la masa subterránea, depende de aquella masa madre original. Una vez estoloniza y empieza a enraizar, empieza a tener adquisiciones de recursos extras a partir del enraizamiento que tiene lugar en los nudos. Esto además determina que se rompa la dominancia apical y aparezcan nuevos brotes. En cuanto a la eficiencia de la aplicación de herbicidas en general, en esa etapa decimos que es necesario ser muy prudentes y hacer un buen diagnóstico de la situación a campo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se apuran con el primer tratamiento, van a estar con brotecitos muy pequeños, muy recientemente crecidos, con poca hoja por donde ingresar el herbicida, y sin embargo el herbicida tiene que ir a trabajar a una enorme masa de reservas. Son muy pocos los lugares por donde ingresar el herbicida para repartir en tanta yema a controlar bajo la superficie. Y además, mucha yema dormida, y en la yema dormida no hay actividad, y por lo inhibida por la dominancia apical, y entonces no hay actividad herbicida. El determinar cuál es el mejor momento cuando ya hay un número de brotes suficientes y crecimiento como para que exista una relación parte aérea sobre suelo y subterránea favorable para la actividad del herbicida, es realmente muy complicado con solo la visualización de la chacra, o del área. Hay algunos trabajos bien interesantes realizados en Argentina que hablan que el momento óptimo de control, en el caso de gramilla, se da alrededor de las 279 unidades térmicas acumuladas. ¿Qué significa esto? Que a partir de que se alcanzan las temperaturas de suelo de 10 a 12, se empiezan a sumar todas las temperaturas por encima de 15 grados, y cuando se alcanzan las 279 unidades térmicas acumuladas, estaríamos en una proporción de crecimiento aéreo y subterráneo favorable para la actividad del herbicida. Por otra parte, disculpen porque se me ha saltado una diapositiva. Algunas de las cosas que también sabemos es que el crecimiento puede ser muy importante por día. Se han estimado 207 centímetros cuadrados por día en áreas muy infestadas, 47 centímetros de estolón por día, esas son otras estimaciones con las que contamos, 42 centímetros de estolón por día, con una yema cada centímetro y medio.
Eso es en el pleno periodo de estolonización en la primavera, cuando se afianza la primavera en la mitad de la primavera. En la febril es cuando Gramilla coloniza las áreas. Otro aspecto que es muy importante relacionado al control es, además de que entendemos cómo se produce, cuándo y cómo se produce la brotación de los propágulos vegetativos, es importante que ustedes tengan claro que para controlar, para ser eficientes en el control, ser más eficaces en el control de gramilla, es importante promover brotaciones. Tratar de no estar luchando contra un pequeño, con solo la punta del iceberg. Solo la punta del iceberg está presente y sabemos que en realidad tenemos que controlar todo aquello que está ahí abajo. Lo mejor es hacer, previo a la instrumentación de los controles o como parte de los controles, es promover las brotaciones. En primer lugar, por algo muy simple que capaz que a ustedes se les acaba de pasar por la cabeza, una de las formas de agotar una perenne es promover brotaciones. Cada brotación que se promueve agota reservas. Si nosotros no dejamos crecer lo que brotó, estamos agotando esa población. Ahora sí les voy a hacer una anécdota. No debiera. Yo sé que a los jóvenes a veces no les gusta, pero yo les voy a hacer una. Hace muchos años atrás, fácilmente debe hacer 30 años atrás, un día me avisa la bibliotecaria en la EMAC donde yo trabajaba que iban a hacer una limpieza y que iban a desembarazarse, se iba a tirar una serie de publicaciones antiquísimas porque se precisaba espacio y había que, es más, había que arreglar la biblioteca. Y bueno, y ella sabía que a mí me encantaban las cosas viejas. En aquella época era más joven, era una joven que le gustaban cosas viejas. Entonces me fui a ver algunas cosas y me encontré con unas revistas de la Asociación de Malezas antiquísima argentina de principios del siglo pasado, Y ahí hablaban de cómo controlar sorgo de Alepo, cuando por supuesto no existían herbicidas y los controles se hacían en los cañaverales a corte. Y hablaban de la necesidad de hacer de 14 a 18 cortes en la estación de crecimiento para agotar reservas de un sorgo de Alepo. Bueno, no quisiera ni pensar cuántos precisaríamos con gramilla, pero digamos, en la conceptual, en la teoría es una forma de control. Obviamente que es impracticable pensar que vamos a acabar con algo que está infestando un área importante, cortando, hasta tanto se hayan agotado las reservas, es decir, todas las yemas hayan agotado su reserva en la brotación de un tallo que cortamos. Pero no quita que ese sea un concepto de control. Por un lado, es importante promover las brotaciones. Pero importa porque si ustedes van a aplicar una estrategia de control, la estrategia de control fundamentalmente va a actuar a nivel de lo que esté emergido. Entonces, cuanto más promovamos la brotación, mayor es la cantidad que está emergido, mayor es la probabilidad que con un corte, con lo que fuera, un herbicida, nosotros podamos hacer algún control. Promover brotaciones significa hacer esfuerzos de disrumpir la dominancia apical. Tenemos que intentar acelerar ese proceso natural de dominancias apicales de forma tal que una mayor cantidad de yemas broten al momento que estamos por aplicar el control. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se hace en general en el caso de gramilla? O se utilizan laboreos o se utiliza herbicida. Hace muchos años atrás lo que se hacían eran laboreos, porque no teníamos herbicidas con igual función
o el herbicida que podía hacer esa función era tremendamente caro y era un imposible, entonces antes se hacían los laboreos. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que pretendemos? En un estolón entero, intacto, como puede ser el que se representa encima a la izquierda, aquí donde estoy señalando, y espero que en el video se vea que señalo, va a brotar solo la yema distal. La última, la yema distal, es la que va a brotar, y esta brotación va a tener muy inhibida la primera, a la más próxima, algo inhibida la otra, disculpen, muy inhibida esta, algo inhibida esto y menos inhibida la que está más lejos. Pero si nosotros pudiéramos cortar este estolón en secciones y estamos eliminando la transmisión química de la inhibición, brotan las 4 yemas al unísono. El resultado sería que tendríamos 4 vástagos sobre suelo. Tendríamos 4 plantas, 4 tallos emergidos sobre suelo. ¿Cuáles son las propuestas para lograr esto? Laboreos, cortes o herbicidas. El laboreo, si bien corta estolones y rizomas, podrán ustedes imaginarse que no existe laboreo que pueda cortar como una tijera cada 1,5 cm. Tiene un efecto de corte, pero lejos de ser efectivo. No se logra, no existe con qué hacer el laboreo de un campo que logre cortar rizomas a distancias de 1,5 cm, como son las que se ubican, las distancias entre las que existen entre yemas. Un corte no es difícil que sea igualmente efectivo, tendría que hacerse cuando está muy pequeña, no quiere decir que no pudiéramos lograrlo, pero también es difícil pensar que por corte fuera efectivo y rentable lograr esto. Pero si lo pudiéramos hacer, seguramente sería más efectivo que el laboreo. Y lo que resulta más efectivo, no estoy diciendo que más sustentable, más efectivo y económicamente más sustentable, no necesariamente más ambientalmente más sustentable, aunque muchísimos laboreos y muchísimos cortos son nada sustentable, un herbicida también lo logra. ¿Por qué? Porque al eliminar el brote emergido, al eliminar el productor del mensajero químico, se elimina el mensaje de inhibición. Ese mensaje químico es producido durante el crecimiento de este tallo, este primer brote, el brote distal. Por lo tanto, si con el herbicida somos efectivos en eliminar esos primeros brotes, el resultado es que se va a dar una brotación pareja de los otros, porque en realidad se inhibe el mensajero y ahí tiene lugar la brotación de un número mayor de yemas. Y esto, disculpen, es lo recomendable como puesta a punto para iniciar cualquier otro control. Primero, tratemos de emparejar, promover las brotaciones como para decir en la próxima medida voy a actuar sobre un número importante y no voy a tener yemas que están ahí esperando el cuándo para ir cuotificando sus infestaciones a lo largo de la estación. Otro aspecto interesante, que es bueno saberlo, porque capaz que esto también se escucha todavía, dice, nada tan bueno como un buen invierno para matar gramilla. Disculpen el teatro, pero se ha escuchado muchas veces
y a veces cuesta luchar contra este preconcepto. Resulta que las yemas mueren por deshidratación. Y las yemas pueden deshidratarse por efecto de bajas temperaturas, un día de -2 grados, 9 días de 0 grado continuados, o temperaturas mayores a 60 grados, o la combinación de más de 37 grados y baja humedad relativa. Una u otra condición extrema determinan deshidratación de las yemas y de esta manera estaríamos matando yemas por deshidratación. ¿Cuál es, agotando yemas, acabando con las reservas de gramilla? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la yema tiene que quedar expuesta a esa condición. Realmente la gran mayoría de las yemas están de alguna manera cubiertas por un terroncito, cubiertos por residuos de suelo, cubiertos por rastrojos. La exposición nunca es total. Por lo tanto, si se diera alguna de estas condiciones, habría alguna mortalidad de yemas, pero difícilmente fuera muy elevada, porque no están expuestas nunca completamente a esta condición. Por otra parte, sino que están en general dentro del suelo, y si las hemos expuesto por laboreo, solo una proporción, que no es muy elevada, totalmente expuesta. Por otra parte, es bueno que agregar esta consideración, que es muy viejo el registro, pero la realidad es, no se ve, disculpen las temperaturas, pero la línea, aquí está el 0 grado. Difícilmente los inviernos uruguayos alcancen agresividades como las que se requieren. No tenemos 9 días de 0 grado y no tenemos muchos días con -2 grados a nivel del suelo. Por lo tanto, de estas dos condiciones que hablábamos como condiciones extremas que pudieran cooperar controlando, deshidratando yemas, tenemos más esperanzas de lograrlo en caso de que estuvieran expuestas en las condiciones de nuestros veranos, que alcanzan temperaturas de 37 grados con frecuencia, incluso alcanzan esos 37 grados combinados con bajas humedades relativas. Pero no es posible, y esas situaciones que yo creo que llevan a ese comentario de la matanza de gramillales que hizo este invierno, sí es comprensible que alguien piense medio rápidamente así, porque cuando vienen esos inviernos muy heladores, las heladas, las bajas temperaturas, secan todo lo que es hoja y material verde, pero no alcanzan las yemas. Lo que se ve es mucha hoja y tallo quemado, pero no la yema que está protegida dentro de los estolones y menos la que está bajo suelo. Así que esto era para tirar abajo algún concepto que no está del todo correcto. Y veamos entonces alguna otra condición interesante a considerar que está relacionado con los controles, y es la luz. Y esto es bien interesante porque el efecto de la luz en el crecimiento y la reproducción de gramilla es muy fuerte y es bueno que lo tengan presente. Es una especie fuertemente heliófila, realmente ama la luz. La luz afecta dos aspectos interesantes y muy importantes del crecimiento y desarrollo de la gramilla. Por un lado se afecta la relación parte aérea-raíz y por otra parte se afecta fuertemente la acumulación de reservas. Aquí en la próxima diapositiva ustedes pueden ver en un experimento que se llevó adelante en la EMAC hace muchos años,
En realidad, esto era la tesis de grado de Juana Villalba, con la que ustedes van a tener dentro de poco, van a estar viendo un video con ella. En la parte de la izquierda se muestra cuál es el crecimiento postrado, importante, con muchos tallos y por lo tanto con una yema cada 1 centímetro, 1,5 centímetros, de una gramilla creciendo a pleno sol. Y en la foto de la derecha se muestra la gramilla, un brote de gramilla que fue colocado en el suelo en el mismo momento que la otra planta, pero que estuvo sujeto a sombreamiento, y como ustedes pueden ver, tiene un solo estelón muy estirado, completamente tiolado en búsqueda de la sombra, unas hojas con otra forma, pero sin lugar a dudas, dos plantas totalmente diferentes. ¿En qué redundan estos crecimientos tan distintos? En el caso del brote y la planta que creció a pleno sol, fue capaz de producir 223 brotes. Dio lugar a 223 nuevos brotes en un espacio de 45 días aproximadamente, mientras que la planta que creció bajo la sombra, en un sombreamiento que equivalía a un 70-80%, semejante a lo que podía ser, simulábamos un sorgo muy denso, solo produjo 11 brotes. Evidentemente, el nivel de reservas acumulado que permitió la formación de yemas y brotaciones fue bien distinto según estuviera soleada o en la sombra. Por otra parte, la relación de crecimiento aéreo, peso aéreo a peso radicular, fue de solo 3,4 en el caso de la planta creciendo a plena luz, y con un 70% fue de 18,4. 18,4 veces más de parte aérea por cada parte radicular. Vean ustedes, si lo que estamos queriendo es preparar esa planta para una aplicación de herbicida, cuán distinto va a trabajar un herbicida que tiene 18 partes por donde entrar para controlar cada parte subterránea, que cuando la relación es solo de 3 a 1. También el área foliar específica se ve afectada. Disculpen, no quiero interrumpir el video porque estaba muy difícil. Antes de empezar a grabar se me cayó 3 veces, estaba con serias dificultades de conexión. Entonces me voy a alejar un minuto para alcanzar un vaso de agua. El área foliar específica, que de alguna manera es la relación entre los centímetros cuadrados de hoja por cada gramo de hoja, también es distinto, y en el mismo sentido hay mucho más área por gramo en el caso de la hoja soleada que en el caso de la hoja a plena luz. Y eso se veía en la fotografía anterior que recién mirábamos. Vean ustedes cuán fina y larga y con aspecto de poco peso son las hojas de la planta sombreada. Estos resultados son para que ustedes consideren y comprendan que una de las formas sustentables de todo punto de vista, en términos de sustentabilidad ambiental como de sustentabilidad económica, es mantener presente, no perder la oportunidad de hacer sombra en el verano. Si quieren preparar un área
liberarla de gramilla, limpiar el área antes de iniciar algún tipo de producción. Es difícil con solo herbicidas o lleva mucho herbicida. Es difícil con solo laboreo o va a llevar muchísimo laboreo. Es muy importante que ustedes integren prácticas y tengan en cuenta esta muy importante práctica, que es la de hacer sombra. La de hacer sombra es tan importante como que, vean ustedes, 11 brotes en comparación con 223. Eso me da un 95% de control. Tengo 5% de los brotes en el caso de la sombra comparada al sol. Es mucho hablar, es un alto porcentaje de control, altísimo porcentaje de control. No hay herbicida que logre este porcentaje de control. He ahí una característica trascendente de la ecobiología de gramilla que está señalando un talón de Aquiles que tenemos que explotar, tenemos que capitalizar este conocimiento de esta debilidad que tiene la planta para tratar de adecuar, instrumentar la mejor secuencia de controles que permitan de una forma sustentable disminuir fuertemente el problema. Una última consideración es qué ocurre en el verano y en el otoño, que también permite identificar pautas y permite identificar características de la gramilla, sentando pautas importantes de control. Como decíamos al principio, la brotación se da a mediados de la primavera, cuando se alcanzan las temperaturas de suelo que permiten la brotación. Existe una enorme masa de reservas en el suelo y muy poco aéreo, porque lo han quemado y desintegrado las heladas, y empieza la primavera y lo que vemos es aquella puntita del iceberg, unas pocas brotaciones, solo las yemas apicales, y empieza una translocación importante de carbohidratos desde la base subterránea hacia la superficie sobre suelo, hacia la masa aérea sobre suelo, alimentando esa brotación. Esa translocación que llamamos acrópeta, ¿verdad? Dirigida hacia arriba, es importante hasta entrada en la primavera, hasta tanto se empieza a tener una masa importante, una infestación muy grande sobre suelo, en la que algunas vástagos completan su crecimiento y empiezan a enviar reservas para volver a incrementar, volver a reponer la masa subterránea, las reservas subterráneas, o inclusive en algún momento incrementarla. Y así sigue el verano. El verano sigue, pero de una manera muy desordenada, porque hay algunos brotecitos que completan, alcanzan, florecen, y una vez que floreció, todas las reservas van hacia la base. Ya no hay una demanda para producir semillas, que es una cosa muy importante para la planta, muy importante, y entonces acumulan subterráneamente. Así sigue en ese crecimiento desordenado, unos vástagos están demandando, otros están exportando hacia el área subterránea, hasta que llega el otoño. Cuando llega el otoño hay un impedimento climático para la floración que nos favorece mucho, porque cuando llega el otoño las temperaturas contrastantes y los días más cortos hacen que se vea inhibida la floración. No hay inducción floral en esas condiciones de contrastes térmicos y días cortos, y entonces todo lo que crece
no lo va a enviar para la producción de semillas, ni la reproducción sexual, ni la floración de los tallos, de los vástagos, sino que por el contrario, las condiciones climáticas dictaminan que toda la translocación se haga bicípeta, todo vaya a ser exportado, todo lo producido, todos los carbohidratos van a dar órganos subterráneos para formar reservas, llámese yemas. Este es un periodo bien interesante. Es interesante desde el punto de vista herbicidas, porque nosotros tenemos un momento clave con una condición que asegura efectividad y es, bueno, yo voy a aplicar herbicida y el herbicida no se va a mover hacia arriba para matar y concentrarse en una flor que de cualquier manera yo sé que no iba a producir semillas viables. No, todo lo que yo voy a aplicar y cada una de las gotas del herbicida que ingrese a la planta va a ser traslocado hacia zonas subterráneas tratando de eliminar yemas en las reservas. ¿Cuál es el punto? Que ustedes no se pueden cruzar de brazos y decir, oh, está brotando gramilla en la primavera y esperar a que pase todo este tiempo para hacer esa aplicación en el otoño que tiene asegurada la efectividad por tener una translocación unidireccionada, solo de la hoja a los órganos subterráneos. No lo pueden hacer porque el herbicida nunca podría actuar sobre una masa enorme de hojas apiladas, unas más secas y otras más verdes, que serían las que se producirían si ustedes no intervienen desde la primavera hasta el otoño. Por lo tanto, que ese herbicida en el otoño va a ser muy efectivo, no hay ninguna duda, y sabemos que de poder hacerlo y de tener el verano destinado a limpiar un área de gramilla, ese está planificado. Pero antes hay que hacer algo para mantener las infestaciones a raya y llegar con un nivel, un gramillar en el que se pueda hacer una aplicación con alguna probabilidad de éxito. Aquí en el medio es donde ustedes van a tener que hacer intervenciones, serán cortes, laboreos, lo que se les ocurra, o varios herbicidas, como en algún momento se propuso en áreas más extensivas, lo cual es una locura en términos ambientales, es una locura en términos económicos. Aquí lo importante sería plantearse el colocar algún tipo de sombra muy efectiva, como puede ser un sorgo que no se pastoree, una moa, algún crecimiento vegetal importante, muy sombreador y que se mantenga por lo menos hasta mediados de febrero. Por lo menos hasta mediados de febrero haciendo sombra. No se asusten porque de cualquier manera, si hay algunas cositas que yo fui medio rápido o no fui claro, estamos previendo hacer una instancia de intercambio para que ustedes saquen las dudas el viernes a las 14 horas. Así que bueno, yo no voy a revisar porque si no tendría que rever el video. Si en alguna cosa quedó un poco claro, por eso vamos a tener esa instancia. Y finalizando la última diapositiva de este video, en función de estas cosas, estos varios aspectos que hemos destacado, yo diría a modo de resumen muy grosero, pero precisamente pautas, no recomendaciones, pautas de control. Mínimo se van a requerir 2 aplicaciones, mínimo ustedes van a estar realizando 2 intervenciones con químicos, si ese es el caso.
Es importantísimo frenar la ostolonización de la primavera, entonces sería conveniente que ahí empezara, no en la primavera muy temprano, pero finalizando la primavera, la primera intervención. Y por otra parte, también es muy importante capitalizar la efectividad de la translocación otoñal. En el medio lo deciden ustedes, pero en el medio tienen que hacer algo. Con esto yo cerraría este segundo video y por cualquier duda, nos encontramos el día viernes. Hasta entonces, aunque en realidad ahora, hoy en la tarde me di cuenta que sería bueno agregarles otro video muy corto, que se los voy a agregar sobre diagnóstico del enmalezamiento, así que a continuación de este voy a agregar un tercero bien cortito, ¿sí? Hasta entonces,